chicos y chicas, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Luis González, soy pastor de la iglesia de Conchalí y consejero de la directiva GEADISMED. En el último conversatorio surgieron varias preguntas y en este video quiero responder a una de ellas y esperando de que sea útil para lo que se preguntó. Al responder no pretendo ser ingenioso ni novedoso con el tema. Simplemente quiero compartir con ustedes la enseñanza que en alguna oportunidad aprendimos en paradosis. Si ustedes no saben lo que es paradosis, le pueden preguntar a su pastor para enterarse un poquito más de ese tema. La pregunta que se hizo fue la siguiente: ¿cómo podemos llegar a los jóvenes que se han alejado desde la crisis sanitaria? ¿Cómo podemos empatizar con ellos? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, verso 13 al 35, se narra el encuentro de Jesús con dos de sus discípulos que iban camino a Emaús. En este breve relato, nosotros podemos encontrar 5 principios que nos pueden ayudar para saber cómo acercarnos a aquellos que se han alejado, cómo empatizar con ellos. El primer principio: Jesús tomó la iniciativa de acercarse. Ellos iban de camino, ensimismados en sus propias realidades, y el Maestro se acercó a ellos. El verso 15 dice: Jesús mismo se les acercó. Este principio lo podemos aplicar tal cual como lo hizo Jesús, tomando la iniciativa y acercándonos a los jóvenes que se han alejado. Además, es nuestra responsabilidad dar el primer paso y ser intencionales en acercarnos a ellos con el claro propósito de ayudarles. No podemos esperar a que ellos reaccionen. El segundo principio: Jesús se acercó a los discípulos en su realidad de vida. El texto nos habla de sentimientos muy fuertes que ellos estaban experimentando. Estaban apesadumbrados, estaban afectados emocionalmente y desesperanzados. Todas las ilusiones que tenían con Jesús como el Mesías habían desaparecido, habían sido truncadas por la realidad de la cruz. Quizás no era el estado en que el Maestro quería encontrar a sus discípulos, pero era allí donde ellos estaban, y es allí, en ese punto, de donde Jesús comienza a ayudarles. El verso 17 dice: se detuvieron con el semblante ensombrecido. ¿Cómo podemos aplicar este principio? Comenzando con los jóvenes allí donde están, en su propia realidad espiritual, social, emocional y cultural. Ese es nuestro punto de partida y nuestro objetivo final debe también estar claro. Me refiero a que no nos acercamos simplemente para saber cosas, sino para ayudar a que en aquel joven y aquella señorita sea formada la persona de Cristo por medio de nuestro trabajo de reconciliación y restauración. Tercer principio: Jesús los acompañó en su realidad, llegó hasta donde estaban y desde allí les acompañó. El Maestro compartió con ellos su situación, los escuchó, empatizó y caminó con ellos para poderlos ministrar. El verso 15 dice: y se puso a caminar a su lado. ¡Qué interesante! ¿Cómo aplicamos este principio? Invirtiendo tiempo en sus vidas, acompañándolos en sus procesos vitales, ayudándoles en su formación. Todo proceso implica y precisa de tiempo formal e informal. En imitación del Maestro debemos caminar junto con las personas que queremos ayudar para que Cristo sea formado en ellos. Cuarto principio: Jesús hizo la palabra relevante para su realidad única y singular. Relacionó la palabra con su situación, su realidad y sus necesidades, es decir, apuntó a la razón de su pesadumbre. El verso 27 dice: les explicó cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo. ¿Cómo aplicamos este principio? Al acompañar a los jóvenes en su realidad de vida, conoceremos su contexto, su vida cotidiana, de tal manera que podremos hacer relevante la palabra de Dios para ellos, entregándoles lo que necesitan. Es nuestra responsabilidad hacer que la Biblia sea relevante en todas las áreas de la vida de los jóvenes para no crear desconexiones entre la espiritualidad y la vida cotidiana. Quinto principio: la transformación que Jesús y la palabra producen en sus vidas. La presencia del Maestro y la relevancia de la palabra produjeron el milagro del cambio, la transformación en la vida de esos dos discípulos que después volvieron a Jerusalén con el corazón encendido. El verso 31 dice:
En aquel momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Nuestra aplicación es permitir ese entorno donde Jesús, por medio de su palabra y el trabajo del Espíritu Santo, pueda producir cambio y transformación en la vida de los jóvenes. Nuestra responsabilidad no es producir el cambio, sino favorecerlo con nuestro acompañamiento espiritual. Que el Señor les bendiga en esta labor tan hermosa de compadecerse y empatizar con aquellos jóvenes que por distintas razones se han alejado de la comunión cristiana. Que Él les bendiga. Dios eterno.